Hola a todos, mi nombre es Elisangela Ramírez Cámara, soy estudiante de doctorado en el programa de posgrado en Filosofía de la Ciencia de la UNAM en la Ciudad de México. Mi proyecto de investigación doctoral trata acerca de las lógicas conexivas, que es un tipo muy particular de lógicas no clásicas. Y pues en este proyecto me he propuesto a contribuir en algunas discusiones alrededor de las lógicas conexivas que están presentes dentro y fuera de la filosofía de la lógica. Y pues una parte que he disfrutado mucho de mi proyecto de investigación ha sido la de encontrar una aplicación filosófica fuera de la filosofía de la lógica para las lógicas conexivas. Y pues esto me ha llevado a proponer que las lógicas conexivas son herramientas formales muy útiles cuando se trata de formular una teoría formal de la confirmación científica que sea fiel a nuestras intuiciones acerca de cómo funcionan las relaciones de confirmación entre hipótesis y evidencia y que además esté libre de las paradojas de la confirmación, que es el tema de este video. Entonces, pues agradezco mucho la oportunidad que me han dado los organizadores de Lógica MX para el día de hoy poder hablarles un poco acerca de un tema que me gusta mucho, que son las paradojas de la confirmación científica. Y antes de entrar de lleno en este tema que nos ocupa, para tener un poco de contexto, vamos a hablar también un poco acerca de qué son las paradojas y de por qué son el objeto de estudio de la filosofía de la lógica. Y entonces, para propósitos de este video, vamos a considerar que una paradoja es un argumento que nos permite probar una conclusión inesperada. Esta conclusión en ocasiones es inesperada porque tiene la forma de una contradicción y en ocasiones simplemente es inesperada porque resulta incompatible con otros supuestos o intuiciones que tenemos acerca de la teoría en la que estamos trabajando. Entonces, vamos a tener que en casos como el de la paradoja de Russell, la contradicción va a ser muy explícita porque pues esta paradoja nos permite demostrar la existencia de un conjunto que pertenece y no pertenece a sí mismo, o el caso de la oración del mentiroso, donde tenemos que cualquier teoría que contenga un predicado de verdad va a tener al menos una oración que es verdadera y falsa simultáneamente. Pero a la par de estos casos vamos a tener otros como las paradojas de la confirmación, donde más que una contradicción explícita, vamos a tener conclusiones muy extrañas. El día de hoy nos vamos a concentrar en dos de las paradojas de la confirmación. No son tantas, solo hay tres, creo. Pero nos vamos a concentrar en dos: la paradoja de los cuervos y la paradoja de Versuli. Entonces, en el caso de la paradoja de los cuervos, vamos a tener que nuestra conclusión inesperada será que objetos que no son negros y no son cuervos, como las manzanas verdes, confirman o deberían de aumentar nuestra certeza en que el enunciado todos los cuervos son negros es verdadero. De una manera semejante, el caso de Versul nos dice que todas las esmeraldas que encontremos hasta cierto tiempo y resulten ser verdes van a confirmar el enunciado. Todas las esmeraldas son verdes, pero también todas las esmeraldas son versules, donde el predicado versul se define como es ser una esmeralda y ser verde hasta el tiempo T, que se define más o menos como el tiempo en el que más recientemente encontramos una esmeralda verde, o son azules y no han sido examinadas antes de T. Y entonces vamos a darnos cuenta que con una derivación formal muy sencilla, usando pasos que son válidos en la lógica clásica, tenemos la conclusión inescapable de que encontrar una esmeralda que es verde confirma tanto todas las esmeraldas son verdes como todas las esmeraldas son versules. Y pues
¿qué es lo que tienen en común estos argumentos? ¿No? Parece que esta es una pregunta obvia en vista de que acabamos de cubrir una gran variedad de temas que no parecen tener mucho en común y sin embargo tenemos que, pues, en todas estas teorías, en cuanto tratamos de formalizarlas, resulta que hay paradojas. Y pues sí, realmente así es como funciona en muchísimos casos, ¿no? Nuestro primer acercamiento a las paradojas suele ser porque tenemos una teoría informal más o menos desarrollada o que tenemos simplemente un conjunto de intuiciones que nos gustaría convertir en una teoría formal. Entonces, lo que hacemos es tomar por un lado nuestros supuestos iniciales, que pueden tener la forma de una teoría más o menos desarrollada, o simplemente ser un conjunto de nociones muy básicas acerca de cómo debería de funcionar la confirmación, por ejemplo. Y entonces vamos a suponer también que el único lenguaje formal adecuado que tenemos disponible para hacer una teoría formal basada en nuestra teoría informal o en nuestras intuiciones iniciales es la lógica clásica de primer orden, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tomar nuestro lenguaje de la lógica clásica, de ser necesario, lo vamos a extender con más vocabulario, por ejemplo, un predicado de verdad, en el caso de las teorías de la verdad que dan lugar a la paradoja del mentiroso, o la relación de pertenencia, en el caso de la teoría de conjuntos, para poder eventualmente llegar a la paradoja de Russell, o ideas muy sencillas como que una instancia de un enunciado universal, por ejemplo, un cuervo negro es una instancia del enunciado todos los cuervos son negros, entonces esta instancia va a confirmar el enunciado universal y esto lo vamos a combinar con otros supuestos como que una instancia debería de confirmar de igual manera todos los enunciados que sean equivalentes y entonces de ahí vamos a obtener conclusiones que no esperamos, como que las manzanas verdes confirman el enunciado de que todos los cuervos son negros. Y pues dada esta diversidad, ¿no? Como dado que tenemos una gran cantidad de teorías informales, una gran cantidad de intuiciones acerca de muchos temas, pero que estamos de acuerdo, por ejemplo, con el rigor y la formalidad y la objetividad y la utilidad de la lógica clásica. Entonces, pues hasta ahora, uno de los pasos a seguir en cuanto a la resolución de las paradojas ha sido siempre dudar de nuestras intuiciones o de nuestras teorías ingenuas. Entonces tendremos que, el supuesto siempre será que en caso de paradoja, lo que debe ser incorrecto es o nuestra teoría informal o nuestras intuiciones iniciales, que si bien han sido una guía muy útil y que pues nos dan, digamos, un punto de partida en el desarrollo de nuestra teoría formal, tampoco es obligatorio, ¿no? A veces no es posible recuperarlas todas, recuperarlas de la manera que queremos. Pero sí, como la lógica tiene este carácter como superior, inamovible, ¿no? No es posible que sea incorrecta, es el lenguaje formal en el que están expresadas las matemáticas, entonces lo que haremos siempre es dudar acerca de nuestra teoría inicial, nuestro punto de partida. En el caso de la teoría de conjuntos ingenua, por ejemplo, una solución muy rápida y muy bien conocida y muy bien estudiada es, bueno, pues ¿qué pasa si simplemente no permitimos que haya un conjunto de todos los conjuntos? Entonces, la colección de conjuntos no es un conjunto, sino una cosa que pertenece a otra categoría completamente distinta. A veces las soluciones no son tan satisfactorias, por ejemplo, en el caso de la vaguedad, eh, pues a veces la respuesta ha sido recurrir a nuestras limitaciones, ¿no? Entonces, hay un límite
claro y preciso y bien definido entre lo que cuenta como un montículo de arena y lo que no, y pues no podemos acceder a él. Y entonces jamás podremos tener claridad acerca de los predicados vagos porque simplemente no tenemos los recursos necesarios para hacerlo, ¿no? O si no, bueno, otra posibilidad es decir algo como de, hay un rango, ¿no? O sea, existe este rango y no podemos, en esta área gris, pues no hay nada que podamos hacer y entonces tenemos que aceptar que simplemente así son las cosas. Que es más o menos lo que sucede con la teoría de la confirmación científica, ¿no? Que por más que pareciera correcto o pareciera intuitivo, parecería factible decir cosas como que cualquier instancia de un enunciado universal cuenta como evidencia para dicho enunciado, pues quizá después de todo no puede ser así, ¿no? Realmente no sabemos. Al final, dicen algunos argumentos, para eso es que estamos haciendo una teoría formal, ¿no? De algún modo debería de servir como una guía acerca de las intuiciones que podemos preservar y las que no. Y pues está bien, ¿no? Como tomar esta estrategia nos ha dado muchas discusiones muy interesantes, nos ha dado muchísimas alternativas para solucionar las paradojas dentro de cada una de las teorías en las que surgen, pero lo que esta estrategia no tiene, que es algo que a mí me gusta mucho del enfoque de la filosofía de la lógica, es que no tenemos una solución uniforme, ¿no? Entonces, si dejamos el supuesto de que son nuestras intuiciones y son nuestras teorías informales las que tienen que ser revisadas en caso de paradoja y simplemente asumimos que lo único que tienen en común todas estas paradojas, que es el lenguaje formal en el que están expresadas, también puede estar sujeto a revisión de la misma manera que cualquier otra intuición, que cualquier otra teoría informal, entonces podemos encontrar nuevas estrategias para lidiar con las paradojas. Y no solo eso, podemos encontrar que en muchos casos los pasos problemáticos son los mismos, o en muchos otros que lo que sucede es que si bien la lógica clásica tiene toda esta reputación que le precede al ser el lenguaje formal en el que están expresadas nuestras mejores teorías matemáticas, simplemente no es una buena formalización de algunas conectivas como las usamos en el lenguaje natural, ¿no? O sea, si aceptamos que la confirmación científica sucede en el ámbito, pues, de no necesariamente de la ciencia formal y que las relaciones de confirmación normalmente se expresan usando condicionales del lenguaje natural, del lenguaje ordinario, pues a lo mejor sí, aunque en algunos casos podemos tener muy claro que la lógica está correcta, como en el caso de la paradoja de Russell, donde sí es muy difícil cuestionar la posibilidad de que la lógica esté mal, considerando que la teoría de conjuntos es una teoría matemática y que por todo lo que sabemos, el lenguaje en el que el mejor lenguaje formal para desarrollar nuestras mejores teorías matemáticas es la lógica clásica. Sin embargo, hay otros casos en los que no, ¿no? Y entonces, en lugar de insistir precisamente en que la lógica no puede estar mal, quizá podamos aprender una cosa o dos, pues de atrevernos a experimentar, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué tal si ponemos como este supuesto de que la lógica no puede estar mal en pausa y entonces exploramos otras alternativas, otros lenguajes formales? Y pues sí, esta es básicamente mi propuesta para lidiar con las paradojas de la confirmación científica. Y esto es porque precisamente creo que una afirmación que debería de tener bastante peso es esa,
que las relaciones de confirmación suceden en el lenguaje ordinario, suceden quizá tanto en las ciencias formales como en las informales, pero realmente debemos de tomar en cuenta esta variedad de contextos y deberíamos de tomar en cuenta que pues las conectivas de la lógica clásica no están haciendo bien su trabajo, ¿no? En el caso de la paradoja de los cuervos, por ejemplo, que es quizá la más popular de las paradojas de la confirmación, vamos a tener dos o tres supuestos iniciales. El primero, que ya mencioné, es que una instancia de un enunciado universal va a contar como evidencia a favor, va a confirmar el enunciado universal. El segundo supuesto es que, puesto de manera informal, es si dos enunciados significan lo mismo, son equivalentes, entonces cualquier instancia que confirme un enunciado va a confirmar el otro también. Y pues en el caso de enunciados como todos los cuervos son negros, que solemos formalizar en el lenguaje de la lógica clásica de primer orden como un condicional con un cuantificador universal, ¿no? Del modo para toda X, si X es un cuervo, entonces X es negro, vamos a tener que este enunciado significa lo mismo o es equivalente a para toda X, si X no es negro, entonces X tampoco es un cuervo. Y entonces, si consideramos que las manzanas verdes ni son cuervos ni son negras, entonces va a confirmar nuestro enunciado de que las cosas que no son negras no son cuervos, pero por esta equivalencia, porque la única forma que la lógica nos da de expresar que un enunciado significa lo mismo que otro es mediante la noción de equivalencia, ¿no? Que se reduce, por ejemplo, a que dos enunciados son verdaderos bajo las mismas interpretaciones y entonces, pues va a permitir esto, ¿no? Dado que las manzanas verdes confirman el enunciado de que nada que sea negro es también un cuervo, por contraposición, vamos a tener evidencia a favor del enunciado que nos dice que todos los cuervos son negros. Y pues es bastante fácil, creo yo, ver que nadie espera que las relaciones de confirmación funcionen de esta manera, ¿no? Tenemos la idea de que hay evidencia a favor, un cuervo negro es evidencia a favor, confirma la idea de que todos los cuervos son negros. Tenemos la idea de evidencia en contra, que es que nos encontremos un cuervo que no sea negro, que sea de cualquier otro color que no sea negro, entonces tendremos que algo que es un cuervo, pero no es negro, contra lo que decía nuestra hipótesis original, y tenemos lo que parece que al menos intuitivamente conceptualizamos como evidencia neutral, ¿no? O sea, como que sabemos que hay cosas que no son cuervos, pero que también son negras, y que no son ni cuervos ni son negras. Pero no esperamos, ¿no? O sea, cuando nos encontramos manzanas verdes en nuestro frutero, no llegamos a la conclusión de que entonces podemos estar un poquito más seguros de que los cuervos son negros. Eh, de igual manera pasa con el predicado versul, ¿no? O sea, como había comentado, lo que tenemos es que versul se define como ser verde antes del tiempo T o ser azul y no examinado antes. O sea, ser verde y haber sido examinado antes de T, o ser azul y no haber sido examinado antes que T, que es una disyunción, ¿no? Entonces tenemos otro principio que parece muy razonable para nuestra teoría de confirmación, que es si un enunciado implica otro, lógicamente, o sea, si existe una deducción, se puede deducir el enunciado A o B del enunciado A, entonces
A confirma A o B, que es exactamente lo que está sucediendo en el caso de Versul. Si tenemos que una esmeralda verde, o sea, ser verde antes de T o azul y no examinado antes de T, es una consecuencia lógica de ser verde y no examinado antes de T, entonces no nos queda más que admitir que una esmeralda verde es evidencia a favor de que las esmeraldas son versules. ¿Por qué? Porque hemos decidido que cuenta o que no cuenta como una relación de confirmación va a estar sancionado por o sea, por argumentos deductivamente válidos, ¿no? O sea, si existe una derivación usando los pasos sancionados por la lógica clásica, entonces existe una relación de confirmación de las premisas a la conclusión. Y pues de nuevo, el lenguaje ordinario no funciona así. O sea, si bien yo puedo dar una derivación formal de por qué ser una esmeralda verde examinada antes de T implica ser una esmeralda verde examinada antes de T o azul y no examinada antes de T, no tiene nada que ver con lo que pienso necesariamente acerca de cómo funcionan las relaciones de confirmación, ¿no? En particular, por ejemplo, una de las objeciones más frecuentes que se le hace a este tipo de relaciones es que son artificiales, ¿no? Porque si se trata de introducir disyunciones, lo que la lógica clásica me permite hacer es introducirlas indiscriminadamente. Entonces, si yo estoy diciendo que si un enunciado implica otro, entonces ese enunciado confirma al segundo, lo que estoy diciendo es que cualquier evidencia puede incluso confirmar disyunciones infinitas que no tengo ni los recursos ni la necesidad práctica de considerar, ¿no? O sea, realmente no hace falta tener conocimiento muy especializado acerca de cómo conceptualizamos nuestras relaciones de confirmación para saber que realmente es muy contraintuitivo pensar que nuestra mejor teoría acerca de la confirmación científica nos debería obligar a admitir cosas como que las manzanas verdes confirman que todos los cuervos son negros o que las esmeraldas verdes confirman que todas las esmeraldas son versules, simple y sencillamente porque es posible derivar un argumento formal usando lógica clásica de primer orden que nos permite llegar a dicha conclusión. En ese caso, entonces, pues a mí me parece bastante obvio que cuando se trata de condicionales del lenguaje ordinario, tenemos requisitos muy particulares acerca de relevancia, acerca de conexión de contenido, acerca de relación causa-efecto. Parece que no deberíamos estar forzados a admitir que las relaciones de confirmación funcionan de cierta manera simplemente porque la lógica nos dice que funcionan así. Creo yo que una estrategia mucho más simple, mucho más elegante y que es mucho más fiel a cómo de hecho sucede en la práctica, que consideramos que una instancia de evidencia confirma una hipótesis, eh, pues tiene que ver en principio con cómo es la manera correcta en la que debemos de formalizar nuestros enunciados condicionales y otros enunciados que están involucrados en los casos de las paradojas de la confirmación. Por eso creo yo que más allá de si se puede solucionar todas las paradojas de manera uniforme, revisando la lógica o no, en este caso es de vital importancia fijarnos en la estructura lógica de los argumentos detrás de las paradojas de la confirmación, porque creo que
a diferencia de lo que pasa en casos como la paradoja de Russell, donde decir que la lógica no es correcta es una conclusión un poco más difícil de defender que en situaciones de lenguaje ordinario como lo son las relaciones de confirmación. Entonces, pues es algo que debimos de haber mirado desde hace mucho tiempo, ¿no? Y creo que es algo en lo que, pues justo, hemos sufrido la influencia de esta idea de que la lógica no debe de ser revisada, de que tiene un estatus especial, sin siquiera tener un buen argumento para defender esta idea en realidad. Entonces, a falta de un buen argumento, yo creo que todo es revisable y en el caso particular de mi proyecto de investigación he decidido que revisar la lógica es al menos tan buena estrategia como revisar nuestros supuestos teóricos, si no es que mejor. Pero desgraciadamente no me parece prudente entrar en demasiados detalles técnicos al respecto. Entonces, más bien quiero agradecerles por haberse quedado conmigo hasta el final. Espero que haya sido útil, espero que haya resultado interesante y pues muchas gracias por su atención.